Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación, explicaré los primeros puntos de la actividad número 1 y dice, con base en el material de estudio de la unidad 1, por favor realice un gráfico donde clasifique las principales ramas del derecho, defina qué es el derecho tributario y cuál es su objetivo. Entonces tenemos como tal el derecho, el cual se divide en dos, en el derecho público y en el derecho privado. En el derecho público encontramos el derecho constitucional, procesal, administrativo, penal y encontramos como tal nuestra materia, el derecho tributario. Este derecho tributario se encarga de revisar, controlar, regular y modificar los gastos y los ingresos públicos en las actividades financieras de una nación y de la sociedad como tal. Tenemos que su objetivo principal es analizar las normas que establecen sus obligaciones tributarias de la nación con el fin de regular, estructurar y controlar los gastos que genere una nación y la población como tal con el fin de controlar o de mantener el control de todos los movimientos financieros, por decirlo así. Las ramas del derecho tributario, entonces tenemos el derecho tributario constitucional, penal, formal, el procesal, el internacional y el material. De la misma manera, por favor, dice el segundo punto, realice una consulta acerca de la evaluación histórica de las normas que regulan los tributos en Colombia, enfrascarse en la renta y en el IVA y graficar una línea de tiempo. Entonces, como podemos observar, eh, iniciamos hablando desde el año de 1905 bajo el gobierno de Rafael Reyes, bajo la ley 59. Tenemos el aumento de las tarifas de aduanas y nacionalización de los impuestos departamentales. Seguido a esto, en el año de 1918, por el gobierno de Marco Suárez, en 1918, bajo la ley número 56, estableció el impuesto de la renta cedular. Posterior a eso, en el año 1927, sobre la ley 64, la reestructuración del impuesto sobre la renta global no cedular y establece las tarifas progresivas. Y así sucesivamente, en el año 1956 podemos observar la sobretasa del impuesto sobre la renta, y de la misma manera iniciamos hablando sobre el IVA. Entonces dice que en el año 1974 se amplió la base del IVA, se permitió descontar a todos los impuestos pagados de cualquier compra de las empresas o excepciones de los bienes del capital. En el año 1992 la sobretasa, como podemos observar acá, la sobretasa del impuesto sobre la renta, el 25%, aumentó del 12 al 14%. Pues seguimos en el año 1998, la reducción del IVA al 15% por medio de la ley 223. El último avance o el último aumento del IVA lo podemos observar en el año 2016 bajo la ley 1819 sobre el aumento del IVA del 16 al 19%. En el año 2019, bajo el crecimiento de la devolución del IVA a los hogares vulnerables, también decretaron 3 días sin IVA para los hogares vulnerables y 3 días sin IVA al año a la reducción de los aportes de los pensionados. Esta como tal es nuestra línea de tiempo donde nos enfocamos en la renta y en el IVA como tal. Tenemos gráfica mediante una pirámide de la jerarquía de las normas en Colombia indicando a quién corresponde su promulgación en los diferentes niveles y organización del Estado. Entonces tenemos que es la Constitución Política como ente superior. Posterior a eso tenemos la Corte Constitucional y seguimos con las leyes que son por parte del Congreso de la República, el decreto por el presidente de la República, la resolución por los ministerios de Hacienda, del Interior, de Defensa, del Deporte y todos aquellos los ministerios que están de acuerdo o establecidos en nuestros países. Tenemos la ordenanza y los posteriores acuerdos.
Esta es mi actividad. Los 3 primeros puntos de la actividad los dejo con mis compañeros. Muchas gracias.